Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Una persona que ya adquirió la calidad de pensionado puede anular la afiliación y trasladarse de régimen. Bueno, esta pregunta está relacionada con una sentencia que salió hace este año respecto a la nulidad del traslado. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un poco contexto para poder contestar esta pregunta. Tenemos que empezar, para responder esta pregunta, tenemos que empezar por lo básico, y es decir que en Colombia una persona puede pertenecer a dos regímenes pensionales, ¿sí? Todas las personas que hacen un aporte, ellos eligen pertenecer o a un régimen o al otro. Un régimen es el régimen de prima media con prestación definida, denominado también como el régimen público, administrado por Colpensiones, y al otro lado tenemos el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el regulado o el administrado por las administradoras de fondos de pensiones privadas. ¿Sí? Estos dos son los dos regímenes que hay en Colombia. Los dos respecto a la pensión de vejez tienen unas diferencias amplias, ¿sí? Mientras que en el público, ¿sí? en el administrado por Colpensiones, las personas para acceder a su pensión tienen que hacer unas cotizaciones que se calculan por semanas, ¿sí? Y para poderse pensionar tienen que cumplir unas semanas y una edad. En el régimen privado, perdón, no es así. En el régimen privado, lo que la persona realiza, esos aportes que realiza son aportes en capital, y esta persona se puede pensionar, es decir, reúne el capital necesario para poderse pensionar. ¿Sí? Son dos regímenes diferentes y ustedes están viendo que la contabilización de los dos es completamente diferente, mientras que en una miramos semanas, en la otra miramos capital. Bueno, aquí hay una pequeña excepción, pero dejémoslo así en general, capital. ¿Sí? Cuando una persona va a afiliarse a un fondo o cuando una persona va a trasladarse, digamos, yo estoy en Colpensiones y yo me quiero cambiar a este fondo privado, cualquiera de los que hay, la persona tiene el derecho a conocer, ¿sí? Porque es que estamos hablando de un derecho que es un derecho muy importante para las personas, porque estamos hablando del futuro de las personas, de la vejez de la persona. Entonces, las personas tienen el derecho de conocer cuál es, digamos, el régimen que es más favorable para él. Si realmente le conviene irse para acá o irse para acá, ¿sí? Que le suministre la información necesaria para que esta persona entienda si finalmente, frente a sus aspiraciones a futuro, le conviene o no trasladarse a un régimen u otro, ¿sí? Eso es un derecho que tienen los usuarios y es una obligación que tienen las administradoras de pensiones, tanto el público como el privado. Entonces, ¿qué sucedió cuando recién? Porque es que estos dos regímenes empezaron, no han estado siempre. Estos regímenes empezaron con la Ley 100 de 1993. En 1994, que empezó a regir la Ley 100, se crearon los fondos privados. Antes no existían los fondos privados, sino que existían pues unos regímenes especiales y estaba el régimen que era administrado por el Instituto de Seguros Sociales, ¿sí? Cuando en 1994 surgieron los fondos privados, pues los fondos privados empezaron a masivamente trasladar a las personas, sí, a hablar con ellas y convencerlos para trasladarlos a los fondos privados, ¿sí? Entonces, este traslado fue tan masivo y fue tan, digamos, rápido que a la persona no se le brindó una información, digamos, adecuada de si realmente le convenía o no cambiarse al fondo, si realmente sabía qué le implicaba a esta persona cambiarse de fondo. ¿Sí? No se realizó, digamos que ese tipo de asesoría, porque finalmente ellos son los que saben de eso. Ellos, el deber constitucional y legal que tienen los fondos es de decirle a las personas, vea, usted se va a cambiar, pero usted tiene que tener en cuenta esto. El punto es que eso no se hizo. Entonces, muchas personas se cambiaron a los fondos privados, ¿sí? Cuando ya después de 20 años, porque en 1994 pues ya pasamos los 20 años, las personas que se cambiaron empezaron a ver que habían desmejorado de alguna forma, ¿sí? Esa situación pensional que iban a recibir, porque cuando ya cumplían la edad,
o cuando ya llegaban a la edad esperada en la que se querían pensionar, iban a las administradoras de pensiones privadas pues a preguntar que si ya se podían pensionar y encontraban con la respuesta de que no se podían pensionar, que les faltaban muchas cotizaciones, uno o dos, que la pensión que les iban a dar era una pensión mucho menor a la que recibiría y la que esperaba la persona recibir conforme a sus ingresos. ¿Sí? Entonces, debido a todo esto, las personas empezaron a demandar esta situación. ¿Sí? El primer caso fue el dado en el 2008 por la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral. En la sentencia 3-1989, ¿sí? Se habló sobre la nulidad del traslado. ¿Sí? ¿Qué dijo esta sentencia? Dijo, bueno, como los fondos ellos tienen esa obligación constitucional de suministrar la información veraz, adecuada, para que este trabajador, este usuario, digamos, tenga las herramientas necesarias para saber si efectivamente se va a cambiar. Y como vimos que efectivamente este fondo no hizo su trabajo, entonces pues allí hay una especie como de vicio en el consentimiento y por lo tanto entonces vamos a nulitar ese traslado y vamos a devolver a esa persona a Colpensiones. ¿Sí? Esa fue la primera sentencia y de ahí en adelante hay un montón de sentencias, hay toda una línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema. De hecho, hoy en día muchas personas están, digamos que porque debido a que no se pueden cambiar, porque recordemos que para uno poderse cambiar de un régimen a otro, uno tiene que cumplir dos requisitos. Primer requisito, el llevar 5 años en el régimen, y el segundo requisito, que es donde la gente ve de alguna forma la traba, es que no le debe faltar más de 10 años. Entonces las personas, cuando se dan cuenta que este fondo no era el mejor, ¿sí? Pues que no se ajustaba a sus necesidades, resulta que ya a la persona le faltaban menos de 10 años, entonces no se puede trasladar. Entonces acudieron a demandar ese traslado que hicieron por allá en 1900, por allá en los 2000, ¿sí? Nulitar ese traslado para que los devuelvan a Colpensiones y se puedan pensionar bajo el régimen de Colpensiones. Bueno, todo esto fue como el contexto de lo que es la nulidad del traslado hoy en día. O sea, una persona hoy en día, si cumple pues con esas condiciones que les acabé de mencionar, la persona puede efectivamente solicitar ante un juez de la República la nulidad del traslado. Ahora, ¿qué ocurrió? Y aquí es donde surge la pregunta de si una persona con calidad de pensionado puede anular la afiliación. ¿Qué ocurrió? Resulta que alguien estaba en un fondo privado, ¿sí? Y la persona solicitó la pensión en el fondo privado y le dieron la pensión en el fondo privado. Pero resulta que después de haber recibido la pensión, ¿sí? La persona se da cuenta de que le era más favorable la pensión haberse pensionado en Colpensiones, ¿sí? Entonces esta persona, a pesar de estar pensionada, la persona decide iniciar un proceso de nulidad de traslado para que anulen el traslado y esta persona la trasladen a Colpensiones y sea Colpensiones quien asuma esa pensión. Este fue el caso que llegó a la a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 1373 del 2021, estableció que esta situación puntual, cuando la persona ya está pensionada, ¿sí? Ya tiene digamos que ya adquirió un estatus que para la Corte Suprema de Justicia es irreversible. Cuando la persona ya está pensionada, la persona no puede pretender la nulidad del traslado. ¿Sí? Eso es lo que dijo la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral. Este año salió esta sentencia. ¿Sí? Entonces, respondiendo a la pregunta de si una persona ya pensionada puede solicitar que se le anule el traslado que tuvo o la afiliación que tuvo en un fondo privado por falta de asesoría y demás, la respuesta es no, ¿sí? No le va a prosperar la nulidad de ese traslado debido a que la Corte Suprema de Justicia estableció que cuando una persona adquiere la situación o el estatus de pensionado, eso es una situación que es irreversible. Lo que sí hace mención la Corte Suprema de Justicia es
que esta persona, si bien no tendrá el derecho a que lo trasladen o lo devuelvan a Colpensiones, la persona sí va a tener derecho a que le paguen unos perjuicios, porque sea como sea, debido a que a esta persona no se le informó, no se le dio la información veraz y se trasladó y luego adquirió la pensión sin tener pues todas las herramientas y toda la información pertinente, ¿sí? Eso le causa a ella un perjuicio. Entonces, si esta persona demuestra ese perjuicio, pues entonces el fondo de pensiones privado tendrá entonces que asumir el pago de esos perjuicios, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que nos ha dicho la Corte Suprema de Justicia sobre esta situación puntual.